Bienvenidos entonces a este webinar, las 11 claves para la competitividad global. En nombre de la red de InsoExpertos, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de hoy, donde me acompaña desde México Raúl Morones. Raúl es fundador de Empresa Total, firma innovadora de coaching de negocios con trayectoria de 21 años, especializada en calidad y excelencia empresarial. Colaborador ejecutivo en programas institucionales de fomento al desarrollo empresarial de Canaco, Crece, C, NAFIN, Canacintra, CONACYT, PNT, todas estas que son organizaciones mexicanas e internacionales. Cuenta con más de 850 intervenciones a organizaciones de diferentes tamaños, actividades y ubicaciones en con diferentes propósitos, más de 100 sistemas de gestión que ha ayudado a certificar con varios organismos internacionales y mexicanos. Es co-creador de la metodología para implementar sistemas bajo ISO 9000, adquirida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y también es co-creador de la aplicación móvil, el ebook y la aplicación web que facilita la implementación de la norma internacional ISO 9001 en esta nueva versión 2015. Y quien te habla y te da de nuevo la más cordial bienvenida a este webinar de la Red Internacional de InsoExpertos sobre las 11 claves para la competitividad global, Beatriz Viloria, cofundadora de la Red Internacional de InsoExpertos. Raúl, bienvenido a este webinar. Adelante. Hola Beatriz, muchas gracias, buenos días y qué bueno que estamos en esta mañana platicando sobre la competitividad global. Agradezco mucho a la red InsoExpertos, de la que me enorgullezco en pertenecer. Y bueno, pues vamos a iniciar, si te parece, si les parece a nuestros amigos que están ya conectados, para poder trabajar un poquito en las ideas de qué hacer para competir globalmente y no solamente para permanecer, sino para realmente tener probabilidades reales de éxito en los mercados internacionales. ¿Qué te parece, Beatriz? Adelante, encantada porque este es un tema muy interesante que inclusive tú vas a estar compartiendo una herramienta completamente gratis para las organizaciones y que estoy segura que va a ser de muy buen provecho para todos los que están participando en esta sesión de hoy. Así que adelante, toda tuya. Muy bien, pues muchas gracias y pues vamos a empezar. Estas son 11 claves para la competitividad global y quisiera empezar por darle las gracias a todas estas personas que se han conectado desde diferentes países, porque bueno, hoy todos estamos verdaderamente interesados en saber, ante todas estas situaciones que estamos viviendo, en esta época maravillosa de oportunidades para hacer negocios, que bueno, realmente están trascendiendo fronteras, creando valor, siendo rentables, etcétera. Y bueno, pues de manera muy breve quisiera decirles de dónde han surgido todas estas ideas estructuradas para ustedes el día de hoy. Y bueno, pues es que como ya decía hace un momento Beatriz, hace 21 años que estamos dedicados a esta actividad y Empresa Total, que ha hecho el trabajo de investigar, de desarrollar herramientas, metodologías, adaptar modelos a diferentes empresas con el respaldo de estas instituciones nacionales en México, pero también internacionales que están pues en América, en Estados Unidos, en Japón, en Europa, a través de las cuales pues hemos hecho toda esta recopilación de herramientas y metodologías prácticas. Y por fortuna, ahora que estamos participando en la red InsoExpertos, bueno, pues esta es la oportunidad sensacional para poder compartirlas. Y como bien decía Beatriz, vamos a tener una herramienta muy especial que esperamos que a todos los que nos escuchan, todos los que están conectados en este momento, les sirva y puedan utilizarla para el provecho no solamente de una, sino de todas las empresas con quienes lo quieran compartir. ¿De qué hablaremos pues esta mañana? Vamos a hablar de esas formas de asegurar ventajas competitivas que nosotros le hemos denominado las 11 claves
para la competitividad global. En los próximos 45 a 50 minutos aproximadamente escucharán algunas ideas, quizá algunos temas ya, pues ya trabajados, ya tratados en diferentes foros, en diferentes formas, pero la interpretación, la adaptación, la tropicalización puede ser lo que haga la diferencia. Así que al final de este webinar vamos a explicar cómo hacer esa herramienta accesible para todos los que estén interesados en elevar el nivel competitivo de sus empresas. Y bueno, estén atentos porque además de esto vamos a tener una sorpresa adicional. Ya decía Beatriz, Empresa Total ha hecho una serie de investigaciones y gracias a la experiencia obtenida se ha desarrollado una herramienta más, además del diagnóstico que les vamos a obsequiar. Pues también quisiera comentar que hay un juego de mesa que hemos trabajado durante ya aproximadamente 10 años y ahora estamos estrenando la nueva versión bajo la norma ISO 9001-2015 y por supuesto también la 14001-2015 y vamos a dar una primicia con la ISO 45001 en donde con estos temas se hace una especie de juego didáctico en donde se aprende jugando o se juega aprendiendo a través de un software y esto que están viendo ustedes en pantalla, que es un tablero y que son otros elementos como una ruleta y una serie de tarjetas para entrenarnos en cómo recibir auditorías en estas tres diferentes normas y que por supuesto se complementa con una muy buena orientación sobre cómo se hacen las auditorías y pues lo básico, ¿no? Los términos y definiciones que es indispensable conocer, que es indispensable dominar para que pues la comunicación en sistemas de gestión sea fluida y sea apropiada, sea objetiva con esto. Entonces ya daremos más detalles, esperamos sus preguntas para poder ofrecer esto que estamos presentando. Pero vamos a entrar en materia. ¿Qué les parece, amigos? Y vamos entrando en esto que se llaman las 11 claves de la competitividad y bueno, algunos antecedentes. Decía que vivimos una época maravillosa, llena de oportunidades para hacer negocios que trasciendan las fronteras creando valor, siendo rentables y creciendo exponencialmente. Se habla hoy de movilidad, se habla hoy de redes sociales, de Internet de las cosas, se habla de biotecnología, robótica, neurociencia aplicada, impresión 3D y muchas otras cosas. Inteligencia artificial, decía, Big Data y hasta domótica. El otro día me encontré con este término que para algunos será ya muy común, pero con toda transparencia les comento que para mí fue nuevo y realmente resulta muy interesante porque habla de los niveles de bienestar social que están creciendo cada vez más en diferentes sociedades. Al mismo tiempo que estamos viviendo grandes oportunidades, también los negocios, nuestras empresas, enfrentan una serie de riesgos porque pueden disminuir si no adoptan o adaptan, o las dos cosas, las nuevas alternativas, los nuevos modelos, porque se están afectando las preferencias de los clientes e incluso existe riesgo de desaparecer por nuevas alternativas, nuevos competidores, nuevos productos y servicios sustitutos o nuevas empresas con mejores capacidades que las nuestras. Así que es momento de reflexionar, de cuestionar lo que se hace en las organizaciones y entrar en una etapa nueva. Como luego se dice, es hora de dar el salto cuántico que hace posible no solamente permanecer, sino trascender en los mercados y en los tiempos. Entonces, es indispensable que tengamos en cuenta
lo que significan los movimientos políticos que hoy se están viviendo, los cambios de modelo en la administración pública y la regulación, los cambios que también se están presentando en la economía, francamente asombran porque ya no son las prácticas tradicionales lo que hoy impera. Estamos viendo nuevas formas de inversión, nuevos programas de apoyo y nuevos sistemas alternos como el crowdfunding, el consumo colaborativo, la producción a distancia, la conversión de activos y el caso más socorrido es el de Uber, en donde pues el tener un automóvil y ponerlo a disposición de otras personas como taxi se ha replicado en una infinidad de empresas que hoy están haciendo grandes cambios en su filosofía, en su estrategia, y bueno, no se diga en las nuevas formas de comprar y vender, como los famosos, o el famoso Bitcoin, como moneda electrónica, que hace grandes diferencias, insisto, con lo que anteriormente habíamos vivido a través de las instituciones financieras clásicas, como los bancos o las cajas de ahorro u otras. Así que bueno, pues hoy estamos viviendo este tremendo torbellino de grandes innovaciones. Y bueno, pues no se diga si nosotros estamos también viendo temas como la innovación, en donde solamente como reflexión recordemos cuánto tiempo tardó la radio para madurar, o el teléfono, o la televisión, o la misma internet. Hoy un poco nos acordamos del fax, el beeper o inclusive hasta el GPS, que todo eso ya lo tenemos a disposición en nuestros dispositivos móviles personales. Así que bueno, pues los ciclos progresivamente se vuelven más cortos y esto gracias a la innovación derivada de la investigación científica y todo el avance tecnológico, ¿no? Y hablando precisamente de tecnología, pues pensemos en todo lo que está sucediendo, ¿no? Nuevos materiales, nuevas maneras de poder hacer cosas, procesos, productos, servicios, gracias a todo esto que se está generando y poniendo a disposición de las grandes masas a través de los medios que hoy tenemos para comunicar, para informar. Y les decía, por ejemplo, el tema de la neurociencia, que es una de las grandes cosas que hoy tenemos que estar muy atentos porque ya se habla mucho de esta ciencia o de las neurociencias, pues con actividades o con disciplinas como la economía o como la misma comunicación. Y bueno, hoy se habla hasta de neurodeporte y otras cosas. En fin, con todo esto, competir hace indispensable reconocer que las prácticas de negocio deben ser revisadas y renovadas, para empezar. Si queremos mantenernos en el mercado, y más aún, si aspiramos a insertarnos como empresas en los grandes flujos globales, pues tenemos que ser críticos o autocríticos o desaparecer irremediablemente. Así que, bueno, pues estas 11 claves que vamos a compartir con ustedes seguramente asegurarán ventajas competitivas a las que se puede acceder con un poquito de esfuerzo. No digo que sea ni fácil ni gratuito, pero sí requiere de compromiso bien dirigido, especialmente de los líderes, porque hoy es indispensable dominar eso que podríamos llamar el arte y la magia de competir con éxito en los mercados globales, en esos mercados que hoy están siendo cada vez más dinámicos. Así que pues vamos a entrar en esta materia y empecemos por hablar de esas 11 claves. La primera, indudablemente, tiene que ver con el liderazgo. Es importante revisar nuestros estilos de liderazgo y ver de qué forma se adaptan a la naturaleza de la organización
Y desde luego lo que tenemos que hacer es redefinir o validar la filosofía corporativa de nuestra organización. ¿Qué quiero decir con filosofía corporativa? Bueno, la declaración formal, la declaración muy específica de esos ideales que son la misión, la visión y los valores. Y para quienes operan un sistema de gestión de calidad o ambiental o de seguridad y salud ocupacional, diríamos que también habría que incluir eso que se llama política, política de la calidad o política ambiental o política de la seguridad y salud ocupacional. De modo que esto sirva como la principal base para establecer las directrices que deben principalmente de fomentar una cultura en donde lo principal sea el respeto, la confianza y la justicia. El respeto, desde luego, a las personas, pero también el respeto al ambiente y el respeto a las cosas, el respeto por todo lo que nosotros usamos, los recursos, y hablemos de recursos no solamente materiales, sino también tecnológicos, incluyendo desde luego el tiempo y el conocimiento, la experiencia de las personas. Por eso, fundamental es esto, ¿no? El respeto como valor fundamental que tiene que estar dentro de la filosofía corporativa, que guíe y oriente todas las decisiones, todas las acciones de la organización para crear el valor que generan y ofrecen a sus clientes. Muy importante también es medir la satisfacción precisamente de los clientes, pero no solamente de los clientes. La satisfacción y las necesidades, las expectativas también de los proveedores, también, por supuesto, de los colaboradores de la organización. Y además, los socios, aliados, los vecinos y ahora, con la nueva versión de la ISO 9001-2015, nos encontramos que las partes interesadas van más allá de solamente mencionar a los que directamente operan en una organización. También se habla de sindicato e inclusive hasta de competidores, lo cual resulta verdaderamente novedoso, porque anteriormente no se hablaba de estos, al menos de estos dos conceptos de manera específica. Generalmente se habla de la satisfacción del cliente y cuando más se habla de la satisfacción del personal, los colaboradores, pero hablar del sindicato, hablar de los competidores, resulta, yo creo, y si estamos de acuerdo, es un avance que gracias a esta revisión 2015 de la norma ISO 9001, pues ahora también tenemos que tener en cuenta y también nos tenemos que preocupar por gestionar relaciones con estas partes interesadas. Y bueno, finalmente, en esta parte, en la parte organizacional, es indispensable que tengamos en cuenta que hay que actualizar continuamente la competencia del personal. El personal que opera los procesos debe tener no solo conocimiento, sino también experiencia y desarrollar el potencial para asimilar los nuevos cambios, los nuevos conocimientos, los nuevos retos, las nuevas estrategias que sin duda son parte ya de nuestra vida cotidiana empresarial. Así que hay temas muy recomendables y hay herramientas, hay métodos que se tienen que ensayar precisamente para fortalecer esta competencia. De modo que, pues aquí está la primera clave. La primera clave para competir con éxito es afinar el liderazgo, cuestionarlo y adaptarlo, pero también, si entendemos el liderazgo como un proceso directivo y colaborativo, pues entonces ahí tenemos que unir las dos cosas.
que quienes dirigen realmente estén a la altura de las circunstancias y la visión estratégica que hoy exige el mundo, pero también los colaboradores deben de ser principalmente comprometidos, leales con sus organizaciones, para que finalmente el valor que se cree satisfaga a quienes finalmente lo usan. En fin, pasemos a una segunda clave. Si les parece, esperamos sus preguntas para que en un espacio especial podamos ampliar o puntualizar alguna de las cosas que aquí estamos comentando. Muy bien, pues el tema de la seguridad es fundamental. Otra de las habilidades, otra de las claves para competir es precisamente esto, la seguridad. ¿Cómo es el ambiente físico en la organización? ¿Cómo están las instalaciones? Generalmente, las instalaciones, por la misma dinámica de la operación, generan riesgos que pueden ser previsibles. Así que es indispensable revisar frecuentemente y liberar de riesgos previsibles las instalaciones físicas, los espacios de trabajo, y esto es fundamental si se sistematiza el manejo de los materiales, equipos y espacios. Realmente se trata de que el ambiente sea seguro, pero que también sea cómodo y sea agradable a los sentidos. En ese sentido, valga la redundancia, será bueno reflexionar qué palabras, qué imágenes, qué sonidos, qué colores y olores comunican en la organización hacia sus colaboradores, hacia sus clientes, hacia todas las personas que tienen que ver con esta organización. ¿Cómo es la seguridad? Y bueno, aunque ya hemos dicho que hoy cada vez más organizaciones están adoptando sistemas de gestión de la seguridad y salud ocupacional, al menos un aspecto básico debiera de ser implantado con mucho esmero, y me refiero concretamente al sistema 5S. Esta herramienta que debe ser el primer paso para muchos proyectos de mejora, ya sea proyectos desde hacer un cambio en la estrategia o en el layout o en la planificación de la producción, o todo un proyecto completo como puede ser la implantación de un sistema de gestión. En México tenemos un dicho que dice que las cosas se parecen a su dueño, así que hay que revisar cómo son los espacios, son productivos, están limpios, están adecuadamente organizados como para tomar las herramientas, manejar los materiales, hacer todo lo que se tenga que hacer como actividad ahí sin tener pérdidas de tiempo en búsquedas, sin tener riesgos de accidentes o cualquier otra clase de condiciones que puedan afectar o puedan entorpecer la operación. Insisto, es indispensable para cualquier proyecto revisar cómo funcionan los espacios de trabajo y, bueno, pues 5S es el primer paso, sobre todo que es una muy buena herramienta de entrenamiento para las empresas que quieren pasar a implementar un sistema de gestión de la calidad, porque entrena a las personas a generar evidencias, a mantener todo en orden, limpio, y todas las características que ya hace un momento mencioné. Así que, bueno, les invito a pensar en 5S. Y, bueno, también una parte importante es que todos los mensajes y dispositivos de seguridad deban de estar ahí para generar la confianza y la seguridad. Pero lo más importante de todo es que
no solamente se haga y se compruebe documentalmente que se hace alguna vez, sino que esto se mantiene, para lo cual es indispensable la aplicación de auditorías de orden, limpieza y disciplina. Esto es fundamental siempre para darle ese seguimiento y esa continuidad que como proyecto 5S siempre nos garantiza, nos garantiza ese resultado continuado de buen manejo de todos los aspectos que he mencionado: orden, limpieza y disciplina. En fin, esta es otra de las claves básicas y que todo el mundo nota, porque como luego dicen, si la calidad no se ve, no existe, porque otra vez, la calidad es el reflejo de las personas y el medio ambiente o el entorno de trabajo comprueba de qué forma piensan, cómo se comprometen las personas de las organizaciones. En fin, pasemos a otra de las claves para competir globalmente. Nos estamos refiriendo a la parte operativa. Todas las operaciones deben llevarse a cabo bajo un modelo de negocio formal, es decir, bajo ciertas directrices documentadas que tengan como base un mapeo de los procesos, cómo interactúan esos procesos. Porque sucede que con la incorporación de nuevas personas a la organización, por lo general tenemos estilos múltiples, formas diferentes de hacer las cosas, pero esos estilos múltiples, si no se sistematizan, pueden caer o pueden derivar en prácticas desintegradoras o hasta en un eclecticismo negativo, es decir, una combinación de muchas cosas que a veces coinciden con el estilo central de la organización o a veces pueden inclusive ser hasta contrarios. Pero lo importante es precisamente eso, que podamos considerar que un mapeo de procesos sea lo que nos indique cómo se hacen las cosas en la organización. Y además del mapeo de procesos, es indispensable que se tengan estándares, que además tengamos indicadores clave, lo que nos permita medir y saber que efectivamente estamos logrando lo que nos proponemos. Para esto es indispensable que tengamos técnicas de mejora continua que sean reconocidas. Esto realmente en las organizaciones es poco practicado, a menos que ya tengan una gran tradición, ya sea en el manejo de técnicas estadísticas o de otro tipo, pero nuevamente me refiero a la norma ISO 9001-2015, en donde precisamente en el principio de mejora se habla de que hay que tener al menos las 7 herramientas básicas bien trabajadas para poder considerar que las decisiones están objetivamente sustentadas. Las 7 herramientas, solamente por recordar, son la hoja de verificación, es un diagrama de flujo al menos de cómo funciona o cómo está secuencialmente dado las diferentes etapas de un proceso, pero también hay herramientas de medición. Estas dos que acabo de mencionar, digamos que son de análisis, pero para herramientas de medición hablemos del histograma, el diagrama de dispersión, el diagrama de Pareto. Y podríamos pensar en una herramienta más de análisis de las causas. Por ejemplo, el diagrama causa-efecto o también denominado de Ishikawa. Ese diagrama que nos permite realmente considerar todas las posibilidades de donde proviene una causa, a partir de 4 o 6 o hasta más, pero básicamente 4 factores
que generan causas de no conformidades o de defectos, errores o como les queramos llamar. Esas 4 fuentes son, desde luego, las personas, las máquinas, los materiales y los métodos. Se podrían agregar algunos otros como los indicadores o el medio ambiente en el que se desempeña el proceso. Y bueno, otra herramienta de análisis de causas podría ser los famosos 5 porqués. Y si pudiéramos pensar en herramientas de mejora, estaríamos hablando de la gráfica de control, por ejemplo, o podríamos pensar en algunas otras como el mapeo del valor o nivelación o equilibrio de producción o de cargas de línea, como iJunca, y otras que pueden servir para, pues, para prevenir errores como Poka-Yoke. ¿Y por qué no pensar en benchmarking o Six Sigma? Ya si queremos técnicas más avanzadas. Pero bueno, al menos las 7 básicas son indispensables para que una organización pueda realmente competir con éxito, porque de esa forma optimiza sus procesos y los hace más rentables y más capaces de generar la riqueza que buscan las organizaciones. Pero pasemos a otra más de las herramientas o de las claves de la competitividad, y hablando del tema administrativo. Básicamente lo que se puede comentar aquí es que una de las acciones prioritarias es cumplir con la documentación legal o reglamentaria vigente para la industria o el sector específico en el que opere la organización. Esto, para empezar, no debe ser eludido y es parte de la responsabilidad social que una empresa debe de demostrar ante su comunidad, que más adelante retomaré este punto. Pero también es indispensable ver cómo las operaciones son controladas con métodos contables apropiados. Si no se refleja o en dólares, o en pesos, o en liras, o en bolívares, en cualquier moneda, lo que nosotros hacemos, ya sea que se maximice la utilidad o se minimicen los costos, entonces francamente la contabilidad pues no tendría sentido. Así que las operaciones contables deben de ser cuidadas de manera muy especial por las organizaciones si han de querer pasar a otro nivel de competitividad. Pero veamos otro de los aspectos que en materia administrativa siempre es clave y siempre será el de mayor atención: el sistema de reclutamiento y selección del personal. ¿Cómo contratamos desde la entrevista o inclusive desde antes de cómo convocamos a personas a que se integren en nuestra organización? Puede ser crucial para poder tener un equipo de trabajo altamente efectivo. La selección y desarrollo, ya una vez que se ha seleccionado a ese personal, y luego cómo se le da el mantenimiento a esa motivación, a esa eficacia, a esa competencia técnica que es indispensable para la creación de valor, eso se debe de tener también en cuenta, pero en el centro de toda la atención. Y bueno, esto hay que demostrarlo teniendo un adecuado organigrama y la descripción de todos los puestos que sea actualizado, porque con mucha frecuencia, y comentaba Beatriz al principio, hemos intervenido aproximadamente 850 y un poco más de organizaciones, y contra lo que al principio creíamos, Empresa Total ha comprobado que pues el 95%, y estoy siendo algo conservador, de las organizaciones no cuenta con un organigrama y una descripción de puestos que sea efectiva y esté disponible y al alcance de los operadores. Así que pues bajo estas circunstancias, las funciones, el tiempo invertido se hace en cosas que a veces no tienen nada que ver con
el objetivo central, con la meta fundamental de la empresa, de la organización. Y bueno, finalmente, si a esto le agregamos que generalmente el desempeño o la evaluación del desempeño es algo no muy formal, entonces se ve como cuando las organizaciones tienen problemas de ausentismo o hasta de deslealtad muchas veces, aunque pueda sonar extremo, pero realmente sucede, se debe precisamente a esto, a que no se ha cuidado cómo las personas entienden su puesto y cómo no entienden tampoco o no saben cómo se les evalúa. Es fundamental que la gente sepa que se está haciendo un examen constante del conocimiento y cómo aplican ese conocimiento en su trabajo. ¿Cuál es la experiencia productiva? Y subrayo en la palabra productiva, porque muchas veces se cree que la experiencia es el número o el tiempo, el número de años o el tiempo que se ha dedicado a la misma actividad, pero aquí no. Aquí tenemos que hacer una evaluación objetiva, es decir, tenemos que calificar con datos cómo esa experiencia está repercutiendo favorablemente en la calidad del trabajo que hace una persona. Que por calidad del trabajo pensemos también en cuántas de las operaciones o de los productos que crea una persona realmente son realizados bajo los estándares y medidos con los indicadores satisfactoriamente aprobados. Otra cosa que hay que evaluar es la conducta que las personas tienen hacia el equipo de trabajo. Y esa conducta que no solamente es con los compañeros, sino también hacia las jerarquías de más arriba o de más abajo, y cómo es hacia los clientes o a las personas externas a la organización. Y sobre todo, muy, muy importante, las mejoras aportadas. No basta con cumplir. Hoy, ante toda esta situación que hemos comentado de grandes cambios y de nuevas posibilidades y alternativas y todo este desplazamiento que hay de unos lugares a otros, no es suficiente cumplir con un compromiso o con una obligación. Hoy se tiene que dar más allá, porque de esa forma se demuestra no solamente la capacidad, sino también la disposición a aportar. Entonces, las mejoras que una persona, un trabajador, haga en su trabajo, pero me refiero a mejoras documentadas, viables, bien estructuradas y que realmente hayan demostrado su eficacia. Porque no vaya a ser que entonces, sin evaluación del desempeño, caigamos en errores como decía Napoleón. En alguna ocasión alguien comentaba que Napoleón, pues que tenía un carácter, todos lo sabemos, y con las reservas que esto implica, pero puede ser una anécdota, puede ser una leyenda, puede ser cualquier otra cosa. Pero decían que Napoleón, cuando un sargento iba y se quejaba con él, diciéndole que sus trabajadores no hacían bien el trabajo, él les decía, mira, esto se puede deber a tres cosas. Si un trabajador no hace bien su trabajo, o no sabe, no puede, o no quiere. Si no sabe, enséñalo, capacítalo. Si no puede, entrénalo. Dale suficiente tiempo para que practique. Y si no quiere, motívalo. Y la motivación puede ser positiva o negativa, pero se requiere. Entonces, si no sabe, no puede o no quiere, y ya lo capacitaste, ya lo entrenaste y ya lo motivaste, y de todos modos no hizo bien su trabajo, pues mejor fusílalo. No tiene objeto. Pero también se decía, no tenemos derecho a fusilar a nadie si no hemos hecho bien las tres cosas. Así que mucho ojo. Un trabajador con talento, con potencial, pues hay que enseñarlo, entrenarlo y motivarlo, y además evaluarlo para que sepa cuáles son los puntos clave que tiene que cuidar. Porque también está la otra metáfora o la otra anécdota
no sé exactamente qué sea, pero que dicen que Henry Ford decía, ¿por qué será tan mala suerte que cuando se contrata un par de manos, viene un cerebro pegado a ellas? Esto significa que ubiquémonos en los tiempos, pues el Señor no quería gente pensante, solamente gente obediente. Sin embargo, bueno, pues insisto, el contexto y la época explican esta clase pues, de expresiones. Como quiera que sea, es importantísimo que el personal se le dé una atención especial y en específico con la evaluación del desempeño. Pero vamos a otra cosa, vamos a ver una quinta clave en donde hablamos de informática. El control de los procesos debe estar apoyado en sistemas informáticos. Ya no hay otra manera racional de hacer las cosas ahora. Inclusive, aunque se trate de actividades muy elementales o pudiéramos llamarle un poco hasta primarias o primitivas, la verdad es que hoy todos requerimos de apalancarnos en los sistemas informáticos y, bueno, ¿por qué no pensar que Internet nos asegure la conexión con el entorno? Que es indispensable aprovechar las redes sociales para que podamos promover los productos y el complemento lógico que son los dispositivos que nos ayudan a hacer comercio electrónico. Hoy debemos aprovechar precisamente el e-commerce para multiplicar las ventas. No basta con tener un sitio web, hay que poner en el sitio web el famoso carrito de compras y contratar los servicios seguros que nos permitan realmente hacer esas ventas de manera segura y apropiada, ¿no? Los periféricos de cómputo, que casi todos están transfiriendo a los dispositivos móviles, que hoy nos ayudan con nuevas aplicaciones a hacer más efectivas y hasta más rápidas las actividades. Estamos hablando pues de la integridad y la confidencialidad de los datos debe estar garantizada. Ya no es suficiente los passwords o los frameworks. Hoy se tienen muchas herramientas disponibles para hacer que en informática podamos hacer un apalancamiento muy productivo, muy provechoso y así lograr estar conectados con todo el mundo. Insisto, no es suficiente un sitio web. Hoy tenemos que hacer que ese sitio web esté vibrando, esté latiendo y conectándose con todas las personas en el mundo, precisamente para ampliar las posibilidades de interacción y por supuesto de ventas y todo lo que implica. Avancemos un poquito más y hablemos del tema comercial o de las ventas para ser más enfático y recordarles que en este momento al final les daremos una especie de clave o de última recomendación para que ustedes puedan evaluar cada una de las claves que estamos ahorita mencionando, cómo con estos conceptos ustedes podrán evaluar a su organización y se les va a indicar cómo hacerlo. Por lo pronto hablemos de ventas. Porque, bueno, pues jugar en el campo comercial tiene algunas reglas básicas que se deben dominar para aumentar las posibilidades de ganar. ¿Cómo qué? Pues como identificar y analizar a los principales competidores. Al respecto, recomiendo hacer una matriz del perfil competitivo en donde se analice en comparación con quienes ustedes identifiquen que son sus principales competidores, cuál es el nivel de calidad, de puntualidad, de la competitividad en el precio, la eficiencia en el servicio y sobre todo tres aspectos clave que hay que revisar. ¿Cómo se da asistencia técnica para asegurar que nuestro producto o servicio se hace de manera más efectiva y más continua y repetida? Y además, la innovación, que es el otro tema
que los proveedores siempre debemos de tener en cuenta y, sobre todo, lo que amarra a todos los demás. ¿Cómo es el sistema de gestión que operamos para facilitar las compras, para facilitar las ventas y todo lo que implica producir, comercializar o ofrecer como servicio? Entonces, hacer una matriz del perfil competitivo es básico para ubicarse bien en dónde estamos parados en el campo del juego comercial. Por supuesto, esto nos da la claridad de todas las ventajas y desventajas competitivas y sobre todo la diferenciación de segmentos y mercados meta, que ahora también es relativamente más fácil hacerlo si nosotros nos dirigimos a través de campañas, como por ejemplo en diferentes redes sociales, pero sabemos bien que la más conocida es Facebook, a través de la cual se puede plantear una estrategia de promoción, pero con ciertos atributos muy especificados para que llegue a donde realmente queremos llegar una vez que hemos determinado cuál es nuestro mercado meta. Así que bueno, todo esto nos sirve para proyectar tendencias, estacionalidades o ritmos de la demanda que por una parte hay en el mercado, pero por otra que nosotros mismos podemos estimular de manera proactiva. Así que esta satisfacción de la demanda debe de ir estratégicamente ligada precisamente a nuestras acciones de promoción y venta de nuestros productos y servicios. Pero sobre todo es indispensable para competir con éxito que la fuerza de ventas, es decir, los vendedores, si son personas o si es otra clase de venta la que nosotros hacemos, pues existan políticas muy claras, conocimientos, habilidades y sobre todo que tengamos metas y objetivos muy bien definidos, perfectamente medibles y desde luego que tengan todos esos atributos o esas características que nos permiten realmente asegurar que se van a cumplir. Ya dije que sean medibles, pero también que tengan un plazo específico y que sean alcanzables sí con un esfuerzo, pero que sí se puedan alcanzar. Porque si no se corre el riesgo de una frustración por poner altísimas metas o altísimos objetivos que sabemos desde el principio que no se van a poder lograr. Así que bueno, pues esa es otra de las claves para competir. Y pasamos, una vez que ya vendemos, pasamos a la siguiente clave, que es la logística. Esta clave que nos invita a revisar nuevamente que si se quiere participar en mercados estructurados y formales, es ineludible que los productos sean etiquetados con base en la legislación y la reglamentación aplicable, dependiendo de los países, ya sea de origen o de destino, y que tanto el envase como el empaque satisfagan esos requisitos que siempre son críticos, de embalaje, almacenaje y transporte. Porque esto, una vez que ya se vende, francamente sostener la continuidad, pues es todo un reto, ¿no? Pero además que los trámites de compra-venta estén respaldados legalmente y ya cerrando los pedidos, que se asegure que sí se va a recuperar el importe de las ventas. Que el servicio de transporte, ya sea propio o sea subcontratado, que sea eficaz y que asegure entregas oportunas. Porque recuerden que veíamos, hablando de la matriz de competitividad, del perfil competitivo, que una de las cosas importantes es la puntualidad en la entrega o el cumplimiento de los compromisos en los programas de los pedidos que la empresa recibe. Así que esto es fundamental, el transporte propio o subcontratado que sea eficaz y bueno, también ya se comentaba, que la recuperación, en el caso sobre todo de otorgamiento de créditos, sea una función de análisis y aprobación
bien formal, bien sustentado, porque tenemos, seguramente habrá coincidencias en que las líneas de crédito generalmente tienen desfasamientos, es decir, si se da plazos de 30 días, luego los no pagos o las demoras pueden repercutir en la liquidez de la propia organización, porque esa liquidez, al no pagar los clientes morosos, pues disminuye, y entonces lo que se dice como una especie de metáfora chusca, que luego, aunque se pacte en 30, 60 o 90 días, resulta que para cobrar empezamos a tener plazos de 30, 60 y 90 vueltas, o visitas, por decirlo de otra manera, 30, 60, 90 visitas, en donde luego los proveedores tenemos que hacer pues gestiones, y los clientes dicen, pues otra vez venga la semana que entra, o otra vez mándeme un correo, otra vez, etcétera, etcétera. Entonces es importante en materia logística tener todo bien estructurado legalmente para poder recuperar en oportunidad el importe de las ventas que se hacen a través de todo este sistema de comercialización. Muy bien, pues pasamos ahora a la competitividad financiera. Una de las mejores prácticas para mantener el control del dinero es, sin duda, un presupuesto de ingreso y gasto corriente, pero aparte, gasto de inversión que tenga un seguimiento o una evaluación periódica. Y desde luego que se complemente con un programa financiero que prevea inversión en capacitación, tecnología y mejora, así como otra cosa que también es fundamental, la práctica de calcular de manera objetiva el flujo de efectivo y, en especial, las razones financieras básicas. ¿A qué me refiero? A las razones que nos dicen cómo está la liquidez, la operación, el apalancamiento y el rendimiento de la organización. El retorno de la inversión, muy cuidado por los socios, generalmente es un dato que no siempre se tiene a la mano. Y todas estas razones financieras, insisto, podría mencionar muchas más, pero básicamente las 4 que acabo de mencionar, liquidez, operación, apalancamiento y rendimiento, son las que revelan lo más crítico de la salud financiera de una organización. Y desde luego, para que todo esto pueda estar bien sustentado, pues es importantísimo que nosotros usemos datos macroeconómicos y sectoriales para contextualizar el desempeño. Recordemos que ISO 9001 también, en su nueva versión 2015, en la sección 4 nos habla del contexto de la organización. Y por supuesto, una vez que conocemos bien el contexto, usamos estos datos para proyectar nuestros flujos, nuestros gastos, etcétera. Entonces ya estaremos en una mejor posición para competir con éxito. Así que no es suficiente estimular flujos, hay que calcular cuánto dinero se aprovecha. Y esta es una de las recomendaciones básicas, porque, bueno, dependiendo de cuánto dinero se aprovecha, también sostiene los proyectos futuros de una organización. Muy bien, vamos a hablar ahora de otro aspecto un poquito diferente, un poquito más de forma, que es la parte gráfica de la organización. Y hay que recordar que en los mercados saturados e intensamente competidos, la imagen corporativa y en especial el logotipo debe ser sencillo y fácil de recordar por sus ideogramas y por sus colores. Ahora hemos visto cómo la influencia de las aplicaciones web ha hecho que las grandes marcas estén simplificando, por lo que pues se recomienda mucho hacer benchmarking de ese lenguaje gráfico con las empresas o con las marcas líderes del mercado. Todos tenemos acceso a ellas, así que pues valdría la pena hacer una revisión, y las personas que se dedican a hacer esta clase de
de trabajo en su organización, pueden muy bien interpretar y seguir las tendencias para que la imagen que su empresa proyecte realmente gane en posición de recordación en la mente del consumidor. Pues muy bien, la imagen debe estar relacionada con el giro y la filosofía empresarial. Otra vez me refiero a las múltiples organizaciones en las que hemos tenido oportunidad de participar. Y bueno, muchas de las imágenes, yo diría un porcentaje verdaderamente alto, yo digo más del 50%, tienen que ver con inspiración en signos zodiacales o en recuerdos muy particulares de algún lugar o de alguna situación, pero no precisamente con una filosofía empresarial o con la actividad principal de la empresa. Más bien son recuerdos personales o inspiraciones muy particulares del propietario o dueño del negocio. Así que había que cuestionarse esto y habría que hacer un trabajo profesional en donde sí se considere estos aspectos para fin de que se haga un logotipo, una imagen corporativa muy bien alineada con el giro y con la empresa. Y que además toda esta imagen en diferentes formas pues, pueda ser aplicada y que además se pueda ser un elemento reforzador, pues, de lo que queremos mandar como mensaje, de cómo nos comunicamos como organización, pero sin olvidar que todo esto también es indispensable tenerlo bien ubicado, tenerlo bien establecido en un manual de identidad. Los profesionales del diseño gráfico saben bien cómo hacer esto, cómo establecer tanto proporciones, tamaños, paletas de colores, etcétera, para que se pueda usar de manera apropiada, que se respeten directrices y no vaya a ser que, como hemos podido atestiguar, yo pienso que muchos de los que estamos en este momento conectados, como muchas veces los logotipos son distorsionados porque simplemente a la hora de usarlos en una aplicación de internet o se estiran de un lado o se hacen más largos o más gordos, pero no conservan su diseño original. Así que pues todo esto, el tener un manual, el tener todas las directrices, pues nos habla de que tenemos que, primero, liberarnos de los riesgos de confusión, de copia o de suplantación de nuestra imagen por alguien que con buenas o malas intenciones podría tener acceso a ella. Entonces, insisto en que es importante pues tener un profesional que valide cuál es la imagen de la organización, porque sobre todo si ya va a ser lanzada o si está interactuando en los mercados globales, pues debe posicionarse de manera muy, muy especial y muy rápida además. Bien, estamos llegando ya casi al final y estamos hablando de las 11 claves para la competitividad global. Y el tema social, el tema de la responsabilidad social. Más allá de que ya sabemos que hay una norma ISO, la 26000 por cierto, que regula, que establece los principios, los requisitos para poder considerar a una empresa socialmente responsable. Estamos haciendo una reflexión en que no estamos solos en el mercado. Las empresas vivimos en comunidades y la participación activa en asociación con otras organizaciones afines resulta altamente recompensadora. Y esta recompensa se da en términos de prestigio y reputación principalmente, por lo que se debe revisar cómo la empresa promueve cambios de paradigmas en el sector, sea cual sea el sector industrial, comercial o de servicios, o lucrativo o no lucrativo, pero siempre la presencia de una organización en la comunidad hace un efecto
estemos conscientes de ello o no, pero eso nos obliga a revisar cómo contribuimos a las causas sociales, esas causas que elevan la calidad de la vida comunitaria, de la vida de la sociedad de la que estamos rodeados, y además de cumplir con todas las obligaciones institucionales a las que estamos sujetos, también debemos de revisar otros aspectos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con optimizar energía, con que nuestras instalaciones tengan dispositivos, programas, precisamente con ese fin y con el fin también de ayudar a los demás. Por dos cosas. Uno, por conciencia y por respeto al entorno. Porque, entre paréntesis, debo decirlo, un gran número de empresas actúan como empresas autistas, esas que solo actúan por reacción, que solamente responden ante los regaños de la autoridad o cuando no les queda de otra más que porque es conveniente económicamente. No, hay otros bienes que no son económicos que también se generan en la organización. Si no, estaríamos cayendo en lo que Robert Kiyosaki llama empresas omnióxicas, que francamente existen, pero no tienen una retribución en términos de valor, en términos de mejora del medio ambiente social o emocional o natural. Entonces, es importantísimo pensar en la responsabilidad social que hoy cada vez cobra más fuerza y ante las consecuencias de todo el deterioro ambiental, pues un gran número de organizaciones está adoptando medidas que están siendo distintivas para estimular la preferencia de los clientes. Entonces, esto es fundamental y bueno, yo creo que a todas las organizaciones nos toca, chicas o grandes, y de todas las actividades. Finalicemos con la clave número 11. La clave número 11 nos habla de la gestión. Y es que para demostrar el cumplimiento sistemático de las prácticas mencionadas y otras más, nada mejor que la implementación de sistemas de gestión ISO, que además de certificados impulsan de manera muy especial a las empresas con lo que podríamos llamar saltos cuánticos. Es decir, cuando una organización implementa un sistema de gestión, se diferencia inmediatamente y logra resultados insospechados que francamente, pues en términos económicos, insisto, porque pues de eso se tratan las empresas, pero no solamente de eso, sino también en términos de reputación, en términos de otro tipo de bienes, inclusive se habla de felicidad y de otros temas ahora muy nuevos, que pues francamente cuando se implanta un sistema, vienen en cascada o como consecuencia. Así que bueno, pensemos en las certificaciones, en ISO 9001, en 14001, en NOSAS 18001, que muy pronto será 45001 bajo los estándares de ISO, y que bueno, esto representa ventajas. Por lo pronto sería importante que si en este momento las organizaciones están en diferentes etapas, por lo menos sí tenemos que demostrar que se cumple con la normatividad nacional relativa a la ecología y a la seguridad y salud ocupacional. Mínimamente, la legislación del lugar o de la región en la que opere la empresa debe ser respetada y cumplida, porque de otro modo, pues estaríamos precisamente en el terreno de las empresas homeóxicas o de las empresas autistas que solamente que las regañen, entonces actúan y eso mínimamente y a base de una serie de advertencias. En fin, pues amigos, esta es la presentación que preparé para ustedes esta mañana y solamente me restaría hacer una especie de metáfora final, ya que estamos hablando de competitividad.
Y bueno, espero que por ahí Beatriz Viloria me valide algunos datos que hoy quisiera compartir con ustedes, porque tratándose de competitividad, se dice que en Cremona, Italia, por allá en el año de 1648 o 50 aproximadamente, sabiendo que pues Italia es una nación con gran tradición musical y desde luego con gran tradición en términos de constructores de instrumentos musicales, se dice que Plaza de Santo Domenico, así es como tengo el dato, había un señor de nombre Antonio Guarneri que construía violines, mandolinas, chelos, violas. Y bueno, pues fue fundamental para que muchos otros constructores aprendieran las técnicas de cómo hacer instrumentos de alta calidad. Y uno de sus alumnos era otro Antonio, en este caso de apellido Amati. Y después de él, también otro mismo Antonio, pero de apellido Stradivarius, que también aprendió muy bien a hacer violines y violas y todos los instrumentos similares. Entonces, esta gran escuela de constructores de violines llegó en un momento dado a tener cierto rasgo de competitividad o de competencia, para decirlo de otra manera, entre ellos y los sucesores o los herederos del señor Guarneri, que pues se reconocen como de los primeros y grandes constructores, al ver que querían dominar el mercado, pusieron un letrero en la puerta de su taller que decía, aquí se construyen los mejores violines de Italia. Obviamente, los otros dos constructores, también muy famosos, tuvieron una reacción. Los señores Amati, entonces dijeron, si los Guarneri hacen los mejores violines de Italia, entonces en este taller se hacen los mejores violines de Europa. Y bueno, se cuenta que Stradivarius, que era más ingenioso todavía, también puso un letrero en su taller de construcción de violines, en donde decía, si allá se hacen los mejores violines de Italia y aquí se hacen los mejores violines de Europa, entonces yo hago los mejores violines de esta calle. De manera que esa es una lección para competir con éxito. Si nosotros queremos están en los mercados globales, tenemos que convencer a nuestros mejores clientes de la localidad, de la región, y así ir creciendo para garantizar que podemos satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes globales. Muchas empresas son competitivas frecuentemente con prácticas similares como las que hemos comentado el día de hoy, tal vez hasta superiores a las mencionadas, pero les invitamos pues ahora a descubrir el nivel de su empresa o de las empresas que ustedes asesoran con el diagnóstico que compartimos pues en este webinar y en un momento más les diré cómo. Por lo pronto, aquí la conclusión es la siguiente. La competitividad global es resultado del aprovechamiento inteligente de las mejores prácticas en las diferentes áreas funcionales de la empresa. Lo demás son intenciones solubles en el cliente. Así que les invitamos a que realmente comprueben cuál es el nivel y que tomemos acción para poder elevar nuestra competitividad. Y bueno, pues ahora sí, llegó el momento de las preguntas y las respuestas. Entonces, pues mucho gusto, estamos a los y todos amigos nos escuchan, esperamos que ya tengamos por ahí algunas preguntas señaladas y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl, de verdad, sumamente interesante todas estas 11 claves de competitividad que inclusive pues van muy atadas al nuevo enfoque que tiene la norma, en este caso ISO 9001,
y que no se escapa de que este tipo de claves de competitividad también aplique a organizaciones con otros sistemas de gestión en el cual deben comenzar a evaluar su contexto y cada uno de los componentes o de los factores que están dentro de este contexto tanto externo como interno. Y esta es una muy buena herramienta para también tener un análisis de cómo se está comportando el negocio, ¿okay?, que es la organización per se, y también su sistema de gestión en cada una de las aristas que son claves para asegurar esa competitividad como tal. Por acá ya tenemos algunas preguntas, las voy a ir leyendo. Nos pregunta Cristian Pérez desde Chile, dice, se menciona la redefinición de la filosofía corporativa, pero en la actualidad la misión y visión van migrando hacia una propuesta transformadora y movilizadora. La competitividad global, ¿cómo se afianza con las organizaciones exponenciales y en crecimiento de la actualidad y cómo influye en una pequeña y mediana empresa? Saludos y gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Cristian, y un saludo hasta Chile. Y francamente, el tamaño de las organizaciones, el tamaño físico, realmente no es tan determinante. ¿Qué es lo que nos proponemos en el futuro? ¿Qué es de lo que habla la visión? ¿Y qué queremos cumplir hoy? ¿Qué es lo que nos dice la misión? ¿Qué justifica nuestra presencia? Es lo que nos da la posibilidad de esa perspectiva global. Generalmente cuando la misión y la visión se definen, pues se habla precisamente de estas intenciones de ser líderes en la industria, de alcanzar niveles internacionales, etcétera. Así que, bueno, pues, desde luego que esta redefinición, o si fuera el caso, simplemente de revisión, aunque no sea un cambio en sí misma de la filosofía corporativa, de todos modos sí se debe de volver a analizar y asegurar que todos, principalmente, ¿sí?, que todos los integrantes de la organización verdaderamente están alineados en el pensamiento con esa clase de declaraciones que muchas veces son muy profundas, pero que francamente no todos las comparten. Entonces, ahí es donde está el valor de decir, se tiene que redefinir, no porque necesariamente se tenga que cambiar, sino porque se revise si realmente está implantada, si se ha implementado en todas las áreas funcionales de la organización. Sí, fíjate que muchas gracias, Cristina. Lo que comentas es bien interesante, Raúl, ¿no? De pasar de la intención, que es lo que se plantea, digamos, inicialmente cuando se analiza un modelo de negocio y todos los componentes de este negocio per se, siempre se establecen las intenciones, ¿no? Como tú comentas. Ahora, de la intención a la acción hay un trecho y ahí es donde entra también la planificación estratégica para poder analizar y direccionar a través de estrategias bien específicas cómo se va a conseguir esa intención que está dentro de la misión y visión y que en algún momento pues lleva a la revisión para irse adaptando a lo que ya la organización ha alcanzado a través de sus actividades, de todas las acciones que ha emprendido, ¿no? Y de adaptarse un poco más a todos estos cambiamientos, como lo decía Cristian, transformadores, ¿no? Que estamos viviendo, estos cambios tan inclusive dinámicos que estamos viviendo en todos nuestros entornos, ¿no? O sea que realmente es importante pasar también de la intención a la acción para ver esos cambios. Claro, que es lo que hace la gran diferencia entre las empresas que logran avanzar y las que no lo logran, ¿verdad? Acción. Excelente. Bien, Denexi Navarro desde Venezuela nos dice, el punto 2 de estos elementos claves de competitividad, dice, no toca el tema de salud ocupacional. Perdón, no escuché esa última parte.
El punto 2 de competitividad, de una de las claves, el número 2, que si no incluye, no toca este tema de seguridad, perdón, de salud ocupacional. Creo que tomaba en cuenta el de seguridad. Sí, bueno, se ha mencionado precisamente en la última de las claves, Ujú. precisamente eso, ¿no? El tema de medio ambiente, seguridad y de salud ocupacional, que también representan ventaja porque, bueno, pues hablemos de costos, ¿no? El que no tengamos accidentes, el que tengamos dispositivos que minimicen los riesgos, nos permite ser más competitivos. No olvidemos que los costos son los que, francamente, a veces están ocultos en toda esa serie de actividades que, pues, luego se tienen que hacer desembolsos precisamente por no tener un buen sistema de seguridad y salud ocupacional. Eh, es básico y es un asunto de respeto a los colaboradores y a todas las personas que trabajan en la organización, liberarnos de esa clase de riesgos que luego puede ser, en algunos casos, hasta fatal, ¿no? Entonces, sí, el tema de seguridad y salud ocupacional es definitivamente un asunto que tiene que ver directamente con la competitividad. Bien. Emilio Verde dice, las 10 claves pueden estar sustentadas en los sistemas de gestión. Definitivamente, definitivamente hay toda una serie de aplicaciones, digámoslo de esa manera, que en algún momento, como podría ser, por ejemplo, si fuéramos muy rigurosos y diríamos, bueno, la parte de logotipo, de imagen y todo Ujú. eso tiene que ver con la producción, bueno, la aplicación va hasta donde la imaginación alcance. Y en la operación, en la producción, es más, digamos todavía más enfáticamente, en la manufactura, puede ser muy bien aplicado para poder identificar, para poder ver, hacer adaptaciones de trazabilidad a los diferentes materiales, productos, etcétera. Recordemos técnicas como Kanban, Ujú. que tienen que ver precisamente con el control visual de todos estos materiales y flujos, etcétera. Entonces, hasta eso puede ser aplicado en forma directa en la producción. Todas las 11 claves tienen que ver o pueden ser aplicadas a la producción o simplemente a los servicios o cualquier otra clase de actividad a la que se dedique su organización. Sí, son 11 claves que aplican a cualquier tipo de organización. Eh, Hablamos de la naturaleza, de cualquier sector, bien sea manufacturero o de servicio, organizaciones que quizás estén con un sistema de gestión solamente de calidad o de ambiental o de seguridad y salud en el trabajo o un sistema integrado, es decir, o inclusive ha adoptado y se ha certificado con otros sistemas de gestión. Es decir, que las 11 claves son aplicables como a organizaciones desde cualquier ámbito como tal, no están completamente limitadas y son 11 claves muy importantes desde el punto de vista que toman en cuenta elementos como financieros y también la marca, el branding corporativo, que era lo que estabas comentando, ¿no? También la importancia de cómo la organización se proyecta hacia sus partes interesadas, ¿no? ¿Qué es lo que transmite? Inclusive hay una referente a la responsabilidad social, no solamente la responsabilidad social al interno de la organización para cuidar y salvaguardar los trabajadores o cumplir con también los 6 puntos de responsabilidad social que es bien interesante, que lo tocamos con María Isabel Tolosa en uno de los webinars, sino que también la responsabilidad social hacia la comunidad. Es decir, que son 11 claves que ven todas las aristas importantes de la organización como tal, ¿no? Muy bueno. Sí, y si me permites comentar adicionalmente, Beatriz, Raúl, hay, disculpa, hay unos ruidos en tu oficina, no sé si hay algunas personas que están cerca de ti. no es en mi oficina, ahí estoy solo completamente y estoy aislado, ¿eh? Ah,
Por aquí tengo a... Ya va, déjame ver. ¿Algún ¿Alguien otro más? micrófono abierto por ahí? Sí, ya lo cerré. Había otro micrófono abierto por acá no sé, de un presentador, pero bueno, aquí vamos. Comentabas. Gracias a Noemi por hacerme la salvedad de los ruidos, si es verdad. ¿Comentabas? Sí, comentaba que, bueno, no solamente ligado a los sistemas de gestión ISO. En México tenemos otro sistema que se llama Industria Limpia, que bueno, pues Ujú, tiene que ver también con ecología, medio ambiente. Y una de las cosas que a mí me sorprendió gratamente es ver que algunos de estos temas lo pudimos comprobar en la planta de la cervecera más grande del mundo, que está aquí muy cerca de la ciudad donde yo estoy, y en la que pudimos hacer una investigación y una aplicación ujú. de manera muy directa, en donde precisamente, aunque no son sistemas de gestión ISO, sino son otros modelos, pero que también quedan perfectamente aplicadas en esta organización. Exacto, el alcance que tienen estas claves es bastante amplio como tal. Excelente. Sí. Veamos si tenemos por aquí alguna otra inquietud o pregunta que quieran expresar. La pueden colocar acá en el chat. Vamos a estar unos minuticos más. Ya estamos casi cerrando, ¿no? Bien, por acá Raúl no hay más preguntas. Déjame de todas maneras verificar. Por acá no hay más Bien, preguntas. No sé si entonces, ¿les continuamos. parece? Vamos a pasar. Sí, A ver, escucho. sí, adelante. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, quisiera agradecer la atención y desde luego gracias Beatriz, gracias a ISO Expertos, la red internacional que es la élite de los sistemas de gestión. Y quisiera terminar precisamente ofreciendo a quienes están conectados en este momento a que visiten empresa-mediototal.com y ahí van a poder obtener, si ustedes están viendo la pantalla y dan clic, desde luego invitarlos a oír ISO Web Radio, que es la estación de radio a través de la cual también es forma de comunicación de la red internacional ISO Expertos. Si ustedes dan clic ahí, entonces van a ver que aparece este reproductor para escuchar el radio y precisamente en el botón donde dice realizar diagnóstico, ahí es donde van ustedes a poder ver todo un cuestionario para evaluar cada una de las 11 claves que hemos comentado esta mañana y al terminar de analizar su cuestionario va a aparecer en automático una gráfica que les va a indicar el nivel en el que están considerando una escala convencional del 0 al 10. Entonces, una vez que tengan ustedes su gráfica, la pueden imprimir, la pueden conservar y posteriormente nosotros vamos a entregar un reporte haciendo una serie de recomendaciones precisamente basados en el diagnóstico o en el autodiagnóstico que en este caso van a hacer y esperamos que esto les sirva y como gratitud haber participado en este webinar. Sí, ¿Qué les parece? es una excelente herramienta. Bueno, las dos que has compartido, ¿no? Una es IsoWeb Radio, que también quiero extenderle la invitación a todos los que nos están escuchando a ir a la página web de empresatotal.com e inclusive también la estamos compartiendo el enlace en la página de inicio del sitio web de la Red Internacional de ISO Expertos. Allí en IsoWeb Radio pues estamos compartiendo casos de éxito, historias de éxito de organizaciones que han alcanzado ciertos niveles importantes de competitividad, inclusive entrevistas a ISO expertos, que son los miembros que están en el más alto nivel de la red. Y esta herramienta, como comenta, esta herramienta de difusión a través del Internet que se está escuchando en muchísimos países y que también aprovecho de darle las gracias a todas las personas que nos están escuchando.
brinda la oportunidad de hacer este diagnóstico completamente gratis, no solamente para las organizaciones donde ustedes están, sino también si eres consultor independiente, puedes ofrecerle también esta herramienta bastante interesante a tus clientes y obtener pues esa autoevaluación basada en estas 11 claves de competitividad que acabamos de ver. Raúl, muchísimas gracias como siempre por tu disponibilidad, por compartir esta información tan interesante que estoy segura que va a ser muy de buen provecho para todas las personas que nos están escuchando. Espero como siempre volver a contar contigo para otro webinar y seguir compartiendo toda esta información. E incluso aprovecho para también invitarlos a que visiten tu sitio porque allí tienen disponible todas estas herramientas lúdicas para aprender los sistemas de gestión jugando y llevarlos pues a las organizaciones también estas herramientas que son bien interesantes para compartirlas con todo el personal. Desde Italia, muchísimas gracias a ti, Raúl, por la participación y a todas estas personas que están conectadas desde Bolivia, desde Venezuela, desde México, desde Perú, de Colombia, de verdad, y si se me escapa algún país, pues bueno, hay bastantes por acá en la sala, así que muchísimas gracias a todos. Adelante, Raúl. Pues muchas gracias, Beatriz, muchas gracias a ISO Expertos y desde luego gracias a todos los diferentes interesados, consultores, auditores, toda la gente que estuvo conectada el día de hoy y pues me tienen a sus órdenes, ya puse ahí los datos de contacto, así que bueno, será un placer servirles. Yo les deseo que tengan un excelente día y pues desde luego que acepto para estar en un siguiente webinar contigo y con todos. Muchas gracias y buena suerte a todos. Gracias, gracias. Hasta luego a todos. Gracias.